Hay una dimensión más allá de lo que conoce el hombre, tan vasta como el espacio y tan atemporal como el infinito. Es el término medio entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición, y se encuentra entre el abismo de los miedos del hombre y la cumbre de su conocimiento. Acabas de entrar a Octubre de Misterio. Bienvenidos, tripulantes, a bordo del Nostromo, a este mes de Octubre de Misterio en el canal. A lo largo de este mes haremos programas con temáticas de historia y misterio. Hablaremos acerca de esas fracciones de la historia, personajes y lugares que han girado en torno al misterio, al horror y a la ciencia ficción. Dejaremos a un lado la temporada actual de programas y nos dedicaremos a asustarnos, fascinarnos y sobre todo llenarnos de conocimiento histórico y cultural invaluable. Porque casi nadie habla de estos temas, el Nostromo lo hará. Así que prepárense para este mes de octubre lleno de brujas, vampiros estelares, cuervos que merodean en la noche plutónica, seres del más allá que vuelan y vuelven a la vida, y dioses blasfemos que habitan en los espacios oscuros entre las estrellas. Prepárense para Octubre de Misterio. Y el día de hoy comenzaremos nuestro mes de octubre, el mes especial en el canal, hablando de nada más y nada menos que uno de los mitos más famosos del mundo, uno que tiene su origen en el folclore de las Highlands, las tierras altas, al norte de Escocia. Y esta es una tierra hermosa, de la cual haremos un episodio en el futuro. Pero por ahora nos trasladamos a unos 37 kilómetros al suroeste de la ciudad de Inverness, a lo largo del enigmático e histórico lago Ness. Fue a las orillas de este lago que se construyó el famoso castillo de Urquhart, el cual fue testigo de numerosas batallas durante la Guerra de Independencia escocesa. Una población que a lo largo de los siglos ha sido mayoritariamente dedicada a la pesca y la agricultura. Muchos son los pueblos que lo han habitado, muchas eras y contiendas que ha visto el lago Ness. Pero algo se mantiene, lo icónico que es este lugar y la cantidad de atención que este mismo genera. Y fue a las orillas de este famoso acuífero que se desencadenó una leyenda que se marcaría para siempre en este lugar. En los meses más fríos, la bruma y la niebla se posa sobre la superficie del lago Ness. Una niebla tan densa que normalmente los lugareños no aconsejan a los menos expertos navegar sobre el coloso del agua. Durante siglos existen reportes de ahogados y personas que se perdieron en medio de esta bruma. Pero al igual que muchos han atestiguado verla, también son no pocas las personas que aseguran haber visto otra cosa emerger a la superficie del lago Ness. Y es que más de uno estará esperando en medio de esta larga introducción que mencione al personaje en cuestión, al primero que se nos viene a la cabeza cuando mencionamos este enigmático lago, ¿verdad? Hablamos de Nessie, o como le dicen de cariño, Nessie, pero también es conocido como el monstruo del lago Ness. Una leyenda que trasciende fronteras y de la cual se han escrito y hablado tanto. Y no es para menos la posibilidad de que haya una criatura marina que emerja en la mitad de un lago y solo algunos pocos lo hayan visto es cuanto menos apasionante y enigmática. Pero como ya mucha tinta ha corrido a lo largo de las décadas sobre este tema, el día de hoy no vamos a hablar de lo que todos hablan normalmente. No, creo que esta dirección que le vamos a dar es diferente y además está a discreción de cada uno mirar las evidencias y decir si el llamado Nessie es real o no. No. Lo que vamos a hablar el día de hoy es todo lo relacionado con el folclore que rodea al monstruo del lago Ness. ¿Y qué puede decirnos la creencia y la leyenda acerca del pueblo escocés
y también de nuestra historia como seres humanos, porque los mitos y leyendas hacen parte de nuestra historia también y nos ayudan a entender de mejor manera al ser humano y su forma de pensar. Hoy haremos un recorrido por el folclore escocés relacionado con el lago Ness y comprender en mejor manera la historia de esta mítica leyenda. Antes de empezar a hablar del monstruo y sus orígenes, hablemos del pueblo escocés, y para ser más exactos, de la etnia que habitó aquellas tierras altas, las Highlands del norte de Escocia, y cuyos descendientes continúan en la zona hasta el día de hoy. Cuando hablamos de pueblos escoceses, hay 4 etnias principales: los gaélicos, los britanos, los anglos y los pictos. Estos últimos fueron los que habitaron el norte y el centro de Escocia durante siglos. Los pictos eran un grupo de pueblos de habla celta, que vivieron en lo que hoy es el este y el norte de Escocia durante la llamada Edad de Hierro británica tardía y también los periodos medievales tempranos. Allí vivían y tenían una cultura que era bastante sólida. Eso se puede inferir de los textos medievales que se alcanzaron a, recolectar y de las llamadas piedras pictas que se encontraron, piedras que ellos mismos tallaron y por las cuales sabemos que ellos vivieron allí. Su nombre latino, Picti, aparece en registros escritos de la antigüedad tardía hasta el siglo X. Vivían al norte de los ríos Forth y Clyde, las cuales son unas fuentes acuíferas muy importantes. Es un pueblo que siempre estuvo rodeado de numerosos ríos y lagos. Las primeras fuentes medievales informan de la existencia de una lengua picta muy distinta a la que se conoce el día de hoy. Se cree que era una lengua celta insular, estrechamente relacionada con el mismo idioma del británico normal y hablado por los britanos de aquella época, pero que vivían al sur. Ahora, se presume en cierta forma que la religión picta primitiva se parece al politeísmo celta que se conoció antes en general, aunque solo quedan algunos, atisbos de lo que fue aquella era precristiana de lo que los pictos llamaron sus creencias. Cuando la élite picta se convirtió al cristianismo, pues muchas cosas cambiaron. Sin embargo, no se sabe en qué momento de la historia esto sucedió. Pero se sabe que, aunque no hay una fecha exacta, las mayores, eminencias o historiadores colocan este periodo de tiempo en la época de San Palladio, en Pictland, al norte de Irlanda, y también, a inicios de lo que conocemos como el medioevo. Ahora, hay que decir que en todo el territorio británico el cristianismo se volvería un estandarte fuerte en los pueblos anglosajones. Sin embargo, hay algunas creencias que permanecieron y se mantuvieron a lo largo de los siglos. Una de estas, y que nos ayudará a entender en mejor manera el origen de la historia del monstruo del lago Ness, son los llamados caballos de agua. Una antigua creencia primitiva celta que tenía origen en los diferentes acuíferos de la región. Habíamos dicho que sobre todo los pictos habían estado rodeados de grandes fuentes de agua. Ahora, el caballo de agua era una de las tantas manifestaciones de unos seres a los cuales los celtas conocían como los Kelpie. Espíritus que venían del agua y que cambiaban de forma, y que son originados supuestamente a los sacrificios de humanos y de caballos que se hacían en la región. Estos Kelpie podían manifestarse en diferentes formas y figuras. A veces lo hacían como mujeres hermosas que atraían a sus víctimas hasta el fondo del lago, o caballos de agua que se deambulaban por, la región. La gente las encontraba, se subía en sus lomos, y una vez la víctima estaba en su lomo, el caballo corría hasta el lago y los ahogaba. Sea como sea, el lugar en el que se presenta la mayor actividad de apariciones de estos seres, de los Kelpie, era el llamado lago Ness, en las Highlands al norte. Y los pictos antiguos lo sabían muy bien. Fue allí donde muchos de ellos vivieron y se acostumbraron a escuchar historias de personas que desaparecían en las orillas del lago, siempre atribuido a estos seres.
Ahora, todo esto cambió cuando llegó el cristianismo. Los reportes de avistamiento de estos seres y la creencia en ellos empezaron a mermar. El cristianismo había impuesto sus propias interpretaciones y atribuyeron estas supuestas apariciones, como siempre lo hacían los de la iglesia, a demonios del infierno. Pero ya en el siglo VI, después de Cristo, de nuestra era, es aquí donde realmente nuestra historia se pone interesante. Cuenta la leyenda y las crónicas del abad Adomnan que en una ocasión el monje irlandés San Columba se encontraba en la tierra de los Pictos con sus compañeros cuando se encontró con residentes locales que enterraban a un hombre junto al río Ness. Ojo, no el lago Ness, el río Ness, el cual desemboca en el lago. Estos hombres le explicaron a Columba que el hombre había estado nadando en el río cuando de repente fue atacado por una bestia de agua, que lo arrastró bajo el agua y casi lo ahoga. Habían dicho que sus compañeros lo intentaron rescatar, pero en el acto murió. Columba envió a un seguidor, Ligne Mokumin, a nadar a través del río. La bestia se le acercó supuestamente, pero San Columba hizo una señal con sus manos, la señal de la cruz, y le dijo a la bestia: «No vayas más lejos, no toques al hombre, vuelve de una vez». La criatura se detuvo como si hubiese sido tirada con cuerdas hacia atrás y huyó. Y los hombres de Columba y los Pictos dieron gracias por lo que percibieron como un milagro de Dios. Y esta es la primera aparición de un supuesto monstruo en un registro histórico. Hay que decir que las tradiciones orales celtas son un precedente, pero no es una fuente escrita. Nuevamente, esta historia se puede encontrar, si ustedes la quieren buscar, en las crónicas de Columba escritas por Adomnan, el abad de la época. Sin embargo, hay que decir dos cosas. La primera es que los relatos de bestias marinas relacionados con los santos son comunes en las hagiografías medievales. Para que usted entienda, una hagiografía medieval es prácticamente la biografía o la historia de un santo. En este caso, la historia o la hagiografía de San Columba. Los estudiosos señalan que estas batallas, normalmente entre el santo de turno y la serpiente marina, eran utilizadas para reforzar la leyenda del beato y su compromiso en su lucha con Satanás. Recordemos que la serpiente es un símbolo de mal en la cristiandad. La Biblia nos habla en el libro del Génesis acerca de la caída del hombre y cómo Satanás toma una forma de serpiente y engaña a Eva para que coma del fruto del Edén. Y en la Biblia también podemos encontrar la figura de una serpiente marina llamada Leviatán, una creencia cananea que los judíos adoptaron como suya, y que, por supuesto, es mencionada en la Biblia a veces como Leviatán o a veces también refiriéndose al dios cananeo Baal. Para ser más específicos, hay una mención muy interesante en el libro de los Salmos. En Salmo capítulo 74, versículo 13 al 14 dice: «Tú, con tu poder, dividiste el mar y aplastaste la cabeza de los monstruos marinos. Rompiste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a las tortugas del mar». Por lo tanto, muchos estudiosos han argumentado que la batalla de San Columba con aquel monstruo del lago Ness corresponde a una visión cristiana de la batalla entre el bien y el mal, ya que siempre los monstruos y sobre todo las serpientes marinas han sido relacionadas con el mal, con Satanás. Lo segundo que debemos decir es que hasta este momento los pictos no tenían el término monstruo marino en su cosmovisión. Esta fue introducida por las creencias medievales cristianas en la región. Entonces hay que decir que pasamos del Kelpie a hablar de un monstruo de características desconocidas que se enfrentó a un santo en el lago Ness. Y ahí es donde muchos estudiosos le dan el inicio a la leyenda de el monstruo Nessie. Pero ahora usted se preguntará, ¿qué pasó después? ¿Cómo se fortaleció la leyenda que hasta el día de hoy sigue siendo tan relevante?
Curiosamente, por muchos siglos, incluso casi un milenio, poco o nada se habló acerca de la supuesta bestia. Pareciera como si el lago se hubiese tragado a Nessie por siglos. Y digo poco o nada porque en la bibliografía que he consultado para realizar este episodio es muy difuso lo que se encuentra entre el supuesto avistamiento de San Columba y 1871, año en el que supuestamente D. Mackenzie aseguró haber visto una criatura que se movía sobre las aguas del lago. Existen registros a lo largo de todo el siglo XIX de supuestos avistamientos, y a estos avistamientos quiero hacerles una precisión, que a mi propio criterio pueden explicar el boom tan repentino de la reaparición del monstruo en la cultura escocesa. Remontémonos unos años antes del supuesto avistamiento de D. Mackenzie, en la década de los 70 del siglo XIX. Nos vamos a ir a 1841. En ese año, el biólogo Sir Richard Owen dio una famosa conferencia en la que presentó a un nuevo tipo de animal que hasta el momento era desconocido. Algo nuevo para la historia de la humanidad y que revelaba muchas cosas de su pasado. A este animal, Richard Owen se les refirió como iguanodon, pero también a la especie como dinosaurios. ¿Y por qué traigo a la mesa esto? Bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, todos los testigos de supuestos avistamientos en el lago Ness aseguraban haber visto algo similar a estos nuevos animales que Richard Owen dio a conocer en 1841. Este boom de los dinosaurios permeó la cultura y modificó la concepción de los símbolos que antes se asociaban a criaturas mitológicas de los diferentes cánones. Por lo tanto, lo que una vez fue una criatura que caminaba de forma como el kelpie, o una serpiente demoníaca como lo había supuestamente combatido San Columba, ahora era una especie de plesiosaurio que nadaba en la profundidad del lago Ness. De hecho, en 1980, el naturalista y autor sueco Bengt Sjögren escribió que los relatos de los monstruos del lago han cambiado con el tiempo. Originalmente se descubrieron criaturas parecidas a los caballos, que estaban destinadas a mantener a los niños alejados del lago, aquellas, digamos que creencias antiguas de los pictos. El autor escribe que las leyendas de los kelpie se han convertido en descripciones que se reflejan a una conciencia moderna de lo que hoy conocemos como los plesiosaurios. Y con todo esto, mis queridos tripulantes, quiero decir que de acuerdo al contexto histórico, la creencia va cambiando. Al día de hoy hay cientos de supuestas fotografías de avistamientos de un supuesto ser que se asemeja a un plesiosaurio. Pero esto es algo muy reciente, esto nunca había pasado y no siempre fue así. Podríamos quedarnos hablando de los cientos de avistamientos y debatir si la criatura es real o no, pero ese es tema para otro momento. Lo verdaderamente interesante es que a lo largo de las eras, la leyenda se ha ido transformando, y es interesante ver cómo se va percibiendo de acuerdo al contexto histórico. Recordemos lo que empezó como una creencia pagana y que pasó por una épica de la cristiandad del medioevo, ahora se mira con ojos de escepticismo y desde el punto de vista científico. La historia del monstruo del lago Ness nos enseña que como humanos no somos ajenos al cambio, y mucho menos a nuestras creencias. Le damos nombre y título a los símbolos que nos rodean, pero que pueden cambiar a lo largo de la historia. Y el folclore nos permite entender que los mitos también hacen parte de nuestra historia, pues nos ayudan a saber cómo pensaba la gente que vivió en distintos momentos alrededor del lago Ness, pero alrededor de lugares tan misteriosos a lo largo y ancho del mundo. Y aquí se acaba nuestro episodio del día de hoy. Si lo que esperaban era un recuento de todos los avistamientos del monstruo del lago Ness, creo que se equivocaron de podcast, porque aunque es una historia interesante, es un tema para otro momento, tal vez para Historia del Abismo. Hoy me interesaba que se llenaran un poco más de cultura y folclore. Apuesto que no conocían muchas de las cosas acerca de las que hablamos de la cultura escocesa. Además, así podemos entender de dónde sale la creencia de tan famosa criatura.
Ya en otro momento podemos debatir qué tan real o ficticia es la leyenda de Nessie. ¿Quién sabe? Tal vez algo que aún no conocemos se arrastra en lo profundo del lago, esperando a ser descubierto. Y así concluimos nuestro episodio del día de hoy, este primer episodio de este mes de octubre, el octubre de misterio. Esperen muchas más sorpresas durante todo este mes, porque en el Nostromo nos vamos a adentrar en esos vacíos cósmicos de la historia. Vamos a leer los comentarios del episodio pasado, el episodio de la primera vuelta al mundo, la travesía de Magallanes y Elcano. Eduardo Quispe Salcedo nos dice: de acuerdo en afirmar que el mérito de la primera vuelta al mundo es la corona española. Muy buena información compartida. Gracias por este buen podcast. Jesús Olivas nos escribe también un comentario un poco corto en comparación a lo que siempre suele escribirnos, pero dice: es curioso que los grandes descubridores que hubo en el mundo tenían al principio ideas que eran diferentes. No querían descubrir cosas que cambiarían el mundo entero, pero igual así lo hicieron. Antonico González nos escribe algo un poco más largo. Dice: hago la analogía como cuando estás en el juego de estrategia en tiempo real como Age of Empires. Lo que hacían estos exploradores era moverse a través de la niebla de batalla, descubrir eso que está en negro. Imaginen cómo fue de difícil moverse sin contar con los mapas o la tecnología como la que tenemos en la actualidad. No había Google Maps y no había nada que los guiara. Tampoco habían refrigeradores. No se podía mantener la comida, no había comida enlatada o empaquetada como ahora. Y el agua potable no se obtenía de botellas ni se tenían marcas ostentosas. No por nada la cartografía estaba apenas registrando cosas que ahora conocemos. Pero por ejemplo, ellos pensaban que California era una isla. Muy buen comentario, Antonico, es verdad, y muy buena analogía, sobre todo a los que nos encantan los videojuegos como Age of Empires. Señor Jake nos dice: estuvo excelente el podcast, espero siga creciendo tu canal, saludos. Yo espero lo mismo, señor Jake. Y la Caverna del Coso nos escribe algo mucho más largo, pero que vale la pena leerlo. Nos dice: increíble que esto haya sido un logro de la humanidad. Muestra las bases de globalización y de las nuevas ideas, e incluso creo que Julio Verne se inspiró en este hecho histórico para inscribir su famosa novela. Y por cierto, este logro de Magallanes y Elcano no es un logro solamente de España y Portugal. En mi punto de vista, es algo más ibérico. Es un logro de la península en general, ya que tanto portugueses como españoles lograron este viaje. No sabía para nada de este hecho histórico. De hecho, revisé una enciclopedia universal de historia y solo remarca que, según fueron los ingleses los que le dieron la vuelta al mundo, y no mencionan nada de Portugal y España, al igual que con el primer viaje de ayuda humanitaria contra la viruela. Muy interesante el video y espero saber más de tantas incógnitas que hay en los libros. Ese es otro episodio muy interesante del que podemos hablar, Caverna del Coso, y es el viaje de la viruela. Un poco divertido, un poco aterrador, pero que hace parte de nuestra historia humana. Y bueno, aquí la Caverna del Coso, por ejemplo, está contradiciendo lo que decía Eduardo Quispe. Unos piensan que sí fue una, digamos, hazaña española. Otros piensan que fue algo más ibérico, de España y Portugal. ¿Qué opinan ustedes? Además, me gustaría saber qué opinan acerca de lo que hablamos el día de hoy. No tanto de si el monstruo del lago Ness es real o no, sino, más bien, de qué opinan acerca de que el ser humano va moldeando sus creencias a medida que el contexto histórico va dictando esas reglas. Sería interesante ver ese debate en la caja de comentarios. Mientras tanto, yo quiero recordarles que pueden interactuar a través de nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como @NostromoCast y en Facebook como A Bordo del Nostromo. Pueden suscribirse a nuestro servidor de Discord, el link lo dejamos en la descripción. Y prepárense para el resto de este mes de octubre porque hay cosas muy divertidas, interesantes y misteriosas que vamos a estar visitando en la quinta dimensión, en la dimensión desconocida de Octubre de Misterio. Aquí, a bordo del Nostromo.